Muy buenas tardes a todos los hermanos. En esta ocasión les invito para que leamos en Daniel capítulo 7. Vamos a hacer una lectura larga, a hacer un bosquejo y algunos detalles. Daniel capítulo 7, verso 1, dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas, entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Qué resumen, ¿eh? El que hace ahí. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Le impresionó la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará,
trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Muy bien, hasta ahí la lectura. El capítulo 7 de Daniel. Daniel en realidad tiene profecías muy importantes, muy importantes. Hasta aquí, desde el capítulo 2, 4 en adelante, hasta todo el capítulo 7, está escrito en un idioma distinto del usual en la Biblia, que es el hebreo. Está escrito en arameo, que era el idioma de las naciones, de los gentiles, fuera de Israel. ¿Pero por qué en ese idioma? Porque aquí lo que el tema, desde el capítulo 2 hasta el 7, tiene que ver con las naciones que están reinando, llamado hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, es decir, hasta que los gentiles reinen, tengan el poder, en este caso sobre Israel. Pero del capítulo 8 en adelante vuelve al hebreo, del 8 al 12. Por tanto, ahí, aunque toma parte de 2 de los reinos aquí, el medo-persa y el griego, está hablando relacionado con Israel, especialmente el capítulo 9, en donde está el tema de las 70 semanas, que son para Israel. Entonces tenemos del 2.4 hasta el 7.28, me parece que hasta el final, tenemos el trato con los gentiles, es decir, el dominio de los gentiles sobre Israel. Pero del 8 en adelante tenemos el tema de los tiempos en que tiene que ver con Israel. Al final Israel dominará, pero para eso primero tendrá que acontecer la segunda venida del Señor a la tierra. Aquí en el capítulo 7, que lo leímos todo para tener una visión, yo sé que algunos ya lo han leído, han visto sus detalles, pero la idea es ver todo el capítulo porque es sumamente interesante. Aquí la visión es de Daniel. En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño y es interpretado por Daniel, está la visión del hombre, la visión humana del hombre, pero del hombre que no es de Dios, porque el sueño lo tuvo Nabucodonosor. Él estaba interesado en saber qué iba a acontecer. Seguramente pensaba que se le iba a revelar que él iba a ser dueño para siempre, porque en realidad no quería perder el trono. Es evidente que Nabucodonosor no quería perder el poder. Por eso él se hizo una estatua, para que se mantuviese para siempre. Él quería ser eterno sin serlo. Él se oponía a Dios. Entonces Dios le da este sueño para que él pudiera entender las cosas. Y se las revela al mismo Dios a través de Daniel. Pero ahí en el capítulo 2 está la visión externa, la visión del hombre, la visión humana. Por eso aparece un hombre con la cabeza de oro, ¿verdad? El pecho y los brazos de plata, el vientre y las partes de las piernas de bronce, y los pies abajo y los dedos de hierro y de barro. Y cae una piedra. Solamente dice que cae una piedra, no cortada de mano, sobre los dedos de los pies, que es el último reino en manifestarse de los hombres, y es destruido totalmente. Es la visión del hombre. Es lo que Dios le reveló a Nabucodonosor. Pero aquí tenemos a Daniel. Le revela esto a Daniel. Un hombre que es espiritual. Un hombre lleno de las cosas de Dios. Un hombre que ha manifestado especialmente en el capítulo 6 su fe, cuando él fue echado allí en el foso de los leones. Manifestó su fe y cómo Dios estaba a favor de él. Entonces aquí en el 7 tenemos la revelación a Daniel. Entonces Dios se revela de manera distinta a los hijos de Dios. Esta visión es de noche.
Naturalmente, normalmente las visiones son de noche, porque pareciera que en la noche hay más quietud para poder contemplar estas visiones. Vamos a ir viendo algunas cositas, hasta donde alcancemos. Dice así, verso primero. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Esto es el año 553. Belsasar sería el nieto de Nabucodonosor. Aunque se le expresa como hijo, sería el nieto, y aparentemente a través de su mamá, que sería hija de Nabucodonosor. Tuvo Daniel un sueño. Él era regente en ese momento. Él no era el rey, era corregente. Y visiones de su cabeza. Fue justamente cuando prontamente iba a cambiar de un reino a otro, porque Babilonia, como se lo había expresado ya Daniel, interpretando el sueño de Nabucodonosor, la cabeza después venía otro reino que era el pecho y los brazos, que era Medo-Persia. Dice, mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, hizo un resumen. Él vio mucho más de lo que aquí tenemos, pero él tiene la capacidad, era un hombre que manejaba muy bien todo lo que era la parte de, de las letras, manejaba muy bien. Entonces él hizo un resumen de lo que había visto, para que nosotros lo tuviéramos aquí. Entonces está justo cuando va a cambiar, va a terminar Babilonia, el reino babilónico, y va a pasar a tomar el poder los medo-persas. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y esa palabra es romper, el mar, el viento rompía el mar. Entonces, aparentemente, aquí está Dios manifestándose desde los cuatro vientos, está manifestando su poder y su manifestación. Tenemos que tener claro que todo esto es permitido por Dios. ¿Por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque los judíos, Israel, no cumplió con la palabra de Dios. Ellos no fueron obedientes a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Ellos no guardaron los sábados. Cada 6 años ellos tenían que dejar el séptimo día de descanso. Ellos no obedecieron. Algunos dicen que esas 470 años fueron 70 años de sábados que ellos no guardaron. Y es por eso que fueron 70 años de cautiverio. Entonces, aquí está Israel bajo el dominio de las naciones. Por esa causa, por la desobediencia del pueblo de Israel. Dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar, una tras otra. Entonces, aquí eran reinos sucesivos. Eso es lo que después enseña, y entendemos ahora que son reinos sucesivos. Y aquí Daniel lo está dando a conocer, o el Señor le está mostrando la visión antes que estas cosas acontezcan. Por tanto, son profecías aún no cumplidas cuando Él lo da a conocer. Para nosotros es prácticamente cumplida, aunque falta aún, pero para Él era profecía aún futura. Todavía no se cumplía. Pero Dios le muestra esta visión. Entonces, cuando se muestra como bestias, está hablando de cómo Dios la observa, cómo Él la contempla, la parte interna, la parte moral de estas bestias, es decir, de estos reinos, la parte más profunda. En cambio, el Nabucodonosor vio la parte externa nada más, la correlación de un reino a otro, pero no más que eso. Aquí está mostrando la parte interna, especialmente de la cuarta bestia, que es el reino de Roma, ¿verdad? El dominio romano, pero que luego, después de la ascensión de la iglesia o de la venida del Señor a llevar a su pueblo, se va a manifestar nuevamente, se va a reestructurar el dominio romano. Entonces dice, y empieza una por una. La primera, es decir, fue apareciendo una por una en orden, como en fila más o menos así, ¿ya? Una tras otra. Pero esto se lo mostraba en visión a Daniel. ¿Cómo estaríamos nosotros viendo una visión de ese tipo? Uf, qué tremendo, ¿eh? Arrancaríamos, tal vez. Pero lo que sí Daniel sabía que era una visión que Dios le estaba mostrando. Y además les manejaba esas cosas de las visiones. Previamente no era algo nuevo,
pero aquí es algo tremendo que lo dejó realmente totalmente debilitado, como dice al final. La primera era como león y tenía alas de águila, que es la reina de las aves. Y el león, por supuesto, es el rey de la selva. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, esta es la primera bestia, ¿verdad? Porque son 4 las bestias. Dice que era como león porque tenía poder y control. Y como águilas también, porque la águila es superior a todas las otras aves. Entonces tenía un tremendo dominio. Imagínense, Nabucodonosor en su mano tenía todo dominio. Él daba vida a quien quería, dice allí, y daba muerte a quien quería, como expresa Daniel cuando le da a conocer el sueño. Daba vida a quien quería, y a quien quería le quitaba la vida, o decía muerte, y moría. Tenía dominio y control total sobre todas las personas, sobre la tierra entera, y Dios se lo dio. Lo que pasa es que Nabucodonosor no reconocía eso, pero lo tuvo que reconocer al final. Y cuando habla de ese que se puso enhiesta como una persona, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, aparentemente está representando lo que aconteció con él. Cuando vino el juicio, ahí en el capítulo 4 de este mismo libro, sobre Nabucodonosor, y fue entregado, quitado de su trono por un tiempo, se dice 7 tiempos, podrían ser 7 años, que se usa de esa manera en Daniel, en la profecía, especialmente en Daniel. Entonces, esos 7 años, él estuvo con las bestias, y se mojaba con el rocío y le salieron como alas. Pero todo eso tenía que pasar hasta que él reconociera que el cielo era quien gobernaba, es decir, Dios. Y lo reconoció al final. No sabemos si creyó o no, pero al menos sabemos que él lo reconoció. Y seguramente esto está figurando aquel momento en que él fue juzgado. ¿Por qué pasó un año después del sueño, el segundo sueño, y él no respondió? Todo lo contrario. Él pensaba que seguía siendo único y que él no le debía ninguna pleitesía a nadie, menos a Dios. Por eso Dios lo juzgó. Entonces, aunque tenemos estos 4 reinos, tenemos que entender que son permitidos por Dios. Y que cuando Dios cortó a cada uno, así sucedió y aconteció. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas y de este tiempo también. Tenemos que tener claro eso en nuestras vidas. Eso nos da poder, nos da fuerza, nos da confianza, el saber que Dios tiene control de todas las cosas. Absolutamente todas las cosas, querido hermano. Todas. Entonces, cada reino aquí fue haciendo su aparición de acuerdo al tiempo que el Señor le dio a cada uno. No, si no fue que ellos gobernaron hasta cuando quisieron, no fue así. Por eso es tan importante la profecía. Y ahora tenemos la posibilidad de poder juzgar, ahora que entendemos la historia y tenemos los libros buenos de los hermanos que nos han ayudado para darnos cuenta que se cumplieron tal y cual como le fue dada la visión a Daniel. La profecía es importante, querido hermano, porque al final, el reino será dado a los santos del Altísimo. Dice, y aquí otra segunda bestia. Él está mirando, está observando esto, una bestia, semejante a un oso. ¿Sería un oso? No sabemos, pero semejante a un oso al menos, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces aquí están los medo-persas, que es como un oso que tiene un lado más alto que otro, porque en realidad, aunque Darío era el que aparecía como el rey, quien tenía de Media, quien tenía más poder era Ciro de Persia. Pero le concedió que él gobernara. Pero mira lo que dice. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Es que previamente llegara a gobernar, como aconteció después de la muerte de Belsasar, cuando aparece la escritura en la pared de los dedos enviados de Dios, él primeramente derrotó a naciones muy fuertes, que era Lidia, Egipto y al final Babilonia.
Entonces, cuando Dios le dijo allí en la pared a Belsasar que era que él había sido pesado y había sido hallado falto y que iba a ser roto, que quebrado su reino, esa misma noche él murió. Esa misma noche, por no haber considerado de alguna manera como su padre, que se le menciona así, Nabucodonosor, el tener algún temor de Dios. Porque Nabucodonosor nunca tomó las copas y aquellas especies que fueron sacadas del templo de Jerusalén para hacer un servicio profano e inmoral como lo hizo él. Nabucodonosor nunca hizo eso, nunca. Y le fue quitado el reino. Entonces, Medio Persia se le fue dado poder previamente. Todo esto es algo que va como, no es un corte preciso, sino se va preparando. Preparando, se va solapando una tras la otra. Lo digo esto ¿por qué? Porque los primeros 3 reinos se le da un tiempo de vida antes de ser totalmente destruidas. Pero la cuarta bestia es destruida así. Cuando cae la piedra en el capítulo 2 es destruida así, de una vez. Y aquí, cuando expresa el hecho de la venida del Hijo del Hombre, es destruida de una vez y para siempre. En cambio, las otras les dada un tiempo hasta, por eso no son tan exactos los tiempos de su destrucción o de su desaparición de estos reinos. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Tenía una capacidad de conquistar y de destruir tremenda. Tremenda. Tenían tremendo poder, si Babilonia era tremendamente poderoso. Nadie podía contra ellos y jamás se iba a pensar que Babilonia podría ser destruida. Pero Dios tiene su plan perfecto y aquí tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque pronto se iban a, uno de los puntos es que pronto se iban a completar los 70 años del cautiverio. Y Nabucodonosor o Belsasar, en este caso, nunca iba a librar al pueblo de Israel para que fuese y se cumpliese la reconstrucción de Jerusalén y del templo, como aparece allá en el capítulo 9 en sus detalles. Entonces tenía que haber un cambio, porque Dios ya estaba en su deseo de liberar, porque ya estaba por cumplir, por así decirlo, el tiempo de su juicio de Israel. Por tanto, tenía que cambiar. Darío tuvo un trato muy distinto con los israelitas, con los judíos, muy distinto con los judíos. Darío. Y es por eso que, y luego Ciro fue, también envió, cuando comenzó el envío hacia Jerusalén, y luego Artajerjes fue el que envía a Nehemías en el tiempo cuando comienza las 70 semanas. Pero tenía que cambiar para que se cumpliese ese juicio. Entonces cuando uno ve, si tú hermano ves Daniel completo, te vas dando cuenta de esos detalles que son hermosos. Entonces Dios está al tanto de cada uno de los detalles. No lo olvides, ni en la historia, ni en la vida de cada uno de los suyos. Dice, levántate, devora mucha carne. Era un conquistador terrible, tremendo, los medos y los persas. Verso 6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, ya, no habla del detalle, dice, semejante a un leopardo. Los leopardos son rápidos, algunos le llaman, son parecidos a los huepardos o chiquitas, son muy rápidos, tienen mucha velocidad. Con 4 alas de ave en sus espaldas, es decir, eso habla de velocidad, de rapidez. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Ya? Entonces, aquí el detalle es este, que los medo-persas fueron conquistados por los griegos y su cabeza era Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquistó rápidamente, en 10 años, antes de su muerte, que fue sorpresiva ahí en Babilonia, en 10 años él hizo una conquista de toda la tierra. Habla de la rapidez de Alejandro para conquistar. Era rapidísimo.
Parece que él tenía una capacidad militar muy fuerte, muy grande. Si no me equivoco, era hijo de Filipo. Después de esto, miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, habla de la rapidez. Tenía también esta bestia 4 cabezas. ¿Por qué? Porque lo que aconteció es que Alejandro murió rápidamente e imprevistamente, no se sabe las razones. Al final uno piensa que el Señor le quitó la vida, simplemente. Y estos 4 cabezas son los 4 generales principales, los cuales tomaron parte del territorio que fue capturado por Alejandro Magno y su ejército. Uno de ellos fue Casandro, que tomó Grecia y Macedonia, es decir, la parte más hacia el oeste, el occidente. Ptolomeo, Egipto y Palestina, la parte del sur. Lisímaco, Tracia y la gran parte del Asia Menor, más hacia el noreste. Y Seleuco, Siria y gran parte del Medio Oriente. Este Seleuco es sumamente importante, porque después habla en el capítulo 8 de un cuerno pequeño que es distinto al que sale aquí de la cuarta bestia, un cuerno que después crece, que habla de Antíoco Epífanes IV, que gobernó del año 175 al 163. Y él es una figura muy importante relacionada como figurando o caracterizando el carácter del anticristo al final de estos tiempos. Entonces él tenía mucho odio con los judíos, con los israelitas. Él era sirio. Y él mató a muchos. Pero además, él cambió todo el servicio del templo y puso allí la abominación, una abominación que seguramente podría ser una estatua de él, una figura de él, pero además él sacrificó cerdo en el templo, que es totalmente despreciado por los judíos. Entonces, lo que uno quiere decir, que aunque él es figura del anticristo que vendrá después, hay muchos en el tiempo que han salido y se han manifestado con un odio realmente grande en contra del pueblo judío y ha procurado destruirlo una y otra vez, pero el Señor lo ha salvado y lo ha librado una y otra vez, porque el pueblo de Israel no puede desaparecer por causa de la promesa. Y Dios es el Dios de la promesa. Cuando dice Jehová, es el Dios del pacto, el Dios que cumple sus promesas. Y aquí tenemos, entonces, la tercera bestia, que es, dice, semejante a un leopardo, que habla de agilidad, de rapidez, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, dice que es el dominio de Alejandro Magno y su ejército. Miren, vamos a ver un poquito el detalle. Dice así, a ver. A ver, ¿dónde dice? Ya. Ya. Sigamos acá, porque dice así. Dice, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, muy distinta a las demás, y en gran manera fuerte. Dice, de la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí hay una bestia distinta. Este es el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, así como los demás, fue de a poco manifestándose. Y en un momento llegó a tener gran poder y control. Se dice que los romanos son los que conquistaron mayor territorio de todos los demás. Pero su forma, su manifestación, es que dice que es espantosa y terrible. Era más poderosa que todas las demás, a pesar que está al final, en la figura ahí del sueño de Nabucodonosor, como el hierro y también
el hierro y el barro. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Tenía gran poder de destrucción. Fíjese que cuando vino el Señor, este imperio es el que estaba reinando. Y no había forma de impedir ese dominio. Tenía una capacidad intelectual muy importante también, porque ellos tenían control de todos los lugares que ellos habían conquistado. Fueron muy inteligentes. Tenían personas, por ejemplo, los publicanos, que eran los que les cobraban los impuestos para ellos poder recibir el dinero que corresponde a su reinado. Tenían vasallos, tenían personas que les servían. Y más aún, los griegos hicieron algo muy importante, que fue el helenizar en su idioma el imperio completo. De tal manera que nosotros tenemos el Nuevo Testamento escrito en griego. ¿Por qué? Porque fue helenizado. Entonces el griego fue el idioma, era prácticamente el idioma principal, incluso de los palestinos, de los judíos. Entonces tenían gran poder y también destructivo. Dice, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 13 del Apocalipsis, está hablando allí de aquel personaje. Voy a leer algunas cosas nomás, para que nos ayude. Y dice, y habla de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Después hablar de los cuernos. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Es decir, esta bestia tenía las características, traía y resumía las características de los otros 3 imperios. Por tanto, en él, ¿por qué era más espantosa, más terrible? Porque en él se desarrollaba o se unía todo el carácter infame y antidivino de todos los otros reinos, de todos los otros imperios. Entonces, este es un resumen de todo lo demás. Y digo más, el anticristo, su manifestación, que aquí es la bestia, es una manifestación de lo que el hombre ha creado en un sentido. Porque todo lo que hay en el corazón del hombre, todo lo que está en contra de Dios, hasta el día de hoy, se manifiesta en este personaje. Entonces, este personaje, se puede decir, es una creación, aunque permitida por Dios, es una creación del hombre. El anticristo es el personaje que manifiesta toda la oposición de todos los tiempos en que el hombre ha estado en contra de Dios, el anticristo. Aquí la bestia en el capítulo 7 es el imperio, pero aquí se manifiesta un personaje que después aparece como el cuerno pequeño, de los 10 cuernos, y ese personaje es un resumen. Sabe que el dragón entra, le da dominio, el diablo le da dominio a este personaje. Entonces uno ve desde el principio cómo Adán y Eva le dio lugar y entrada al diablo a este mundo. Y eso se ha ido desarrollando y se manifiesta y se ve durante todos los tiempos. Y al final en el anticristo se resume o se resuma todo lo que el hombre es, su odio, su desprecio y su deseo de que Dios no gobierne sobre él. Eso es el anticristo. Pero este sale de este reino, de este imperio que es el imperio romano. Entonces dice, verso 7 al final, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ya. Veamos un poquito aquí en el verso 15. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Porque está expresando aquí
que después se iba a establecer unos tronos, se iba a sentar el anciano de días, que es Dios mismo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cuando habla de su trono como llama de fuego, está hablando del juicio. Y probablemente las ruedas del mismo fuego ardiente, de que esto es un juicio a toda la tierra, a todos los hombres, a toda la creación. Podría ser. Dice, verso 11, verso 10 mismo, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, es decir, se va a comenzar un juicio. Un juicio. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? ¿Las bestias? ¿Quién tiene el control? ¿Los hombres? ¿Quién tiene el control? ¿Los imperios o Dios? ¿Quién los tiene? A quien hay que temer es a Dios, no al hombre. No al hombre, a Dios. Estos imperios tenían que haber temido a Dios, pero no temieron a Dios. Y ahora están aquí, delante de Dios, en juicio. Y dice, se sentó y los libros fueron abiertos, es decir, el tribunal se sentó, comenzó el juicio. ¿Y quién puede ir en contra de eso? Los libros fueron abiertos, de acuerdo a las obras de cada uno de los hombres. Los reyes, todos ellos, los príncipes, los grandes y los pequeños van a estar allí. ¿Quién tiene el control, querido hermano? ¿Quién lo tiene? Veamos acá dice, verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Este sí que es para siempre. Este reino es distinto. Es uno establecido por Dios, después de haber sido destruidos los otros reinos. Por supuesto, aquí está hablando relacionado con el control sobre el pueblo de Israel, porque después de esto, ¿verdad?, los santos van a gobernar y reinar juntamente con el Señor. Veámoslo en los versículos 13 y 14, dice así. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, todos. Su dominio es dominio eterno. No dice nada de eso con respecto a los otros reinos, a los otros imperios, no dice nada. Aquí sí, lo describe de esta manera. Dice que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Por qué? Dice uno que no será destruido. Porque las otras cuatro bestias, los cuatro reinos, sí fueron destruidos. No tenían ni una posibilidad de defensa delante de Dios. Pero aquí el que establece es Dios. Esta es la piedra que cae sobre los pies de la figura del sueño de Nabucodonosor. Este es el Hijo que viene del cielo para reinar, la segunda venida. Y nosotros, queridos hermanos, vamos a venir con Él. Ya estaremos con Él en ese tiempo. Después de las tribulaciones, es el tema del capítulo 9, después de la tribulación y de la gran tribulación, estando nosotros en el cielo, en las bodas del Cordero, vendremos para reinar y gobernar con el Señor, y en el milenio se efectuarán las fiestas de las bodas, lleno de gozo, lleno de alegría. Ya no hay llanto, ya no hay dolor. Entonces, todo lo que sufrió Israel va a ser compensado allí, pero nosotros también entramos en esto. Aunque aquí no está la iglesia, nosotros entramos porque nosotros vamos a estar con el Señor y vamos a observar y contemplar todas estas cosas. ¿Qué cosa? Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Saben que ahora a Daniel se le abre el apetito por saber un poquito de la cuarta bestia? Porque es impresionante. Si la cuarta bestia es impresionante. Y ahora le consulta algunos detalles. Dice así. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, era distinta.
devoraba y pisoteaba todo lo que desmenuzaba. Dice, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies. Qué tremendo poder tenía. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces siempre cuando, en este caso, cuando hay reyes o alguno que tiene algún poder, siempre hay uno que viene detrás y es superior. Pero muchas veces superior en lo malo, no en lo bueno. Y aquí hay uno que parecía más grande. Están los 10 cuernos en la cabeza. Y aquí expresa que son 10 reinos, 10 reyes. Pero de ahí sale otro. Así lo expresa después y lo enseña este ángel que le explica a Daniel. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo fue eso? En el capítulo 8 habla de ese cuerno que sale de los cuatro cuernos, sale uno que es Antíoco Epífanes, que vence a los santos. Pero este no es el cuerno, este es posterior. Este es el anticristo en el tiempo cuando él perseguirá al pueblo de Israel, como es la mujer en el capítulo 12, el dragón que sirve a la mujer, y Dios lo defenderá. Pero también matará a muchos santos, no solo seguramente judíos, sino también gentiles, que creen por el testimonio de los 144.000 sellados y los que se van convirtiendo al Señor, de cuya servicio, de cuya obra salen los millares, ¿verdad?, del capítulo 7, de vestiduras blancas, por el testimonio. Entonces el testimonio tiene respuesta siempre en mano, y eso también debe de animarnos. Procurar el testimonio porque siempre tiene respuesta. Aún en un momento tan terrible como las tribulaciones, los 144.000 sellados darán a conocer el reino o el evangelio del reino, y muchos se volverán al Señor, como aquellos del capítulo 7 del Apocalipsis. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dios lo permitía, para que su maldad cada vez creciera más, para que no hubiera nadie que lo defendiera en su destrucción. Hombre malo, el anticristo, pero con tremendo poder, inteligente, un dominio total, completo de todas las personas. Aquel que no recibiese la marca moriría, no podría comprar ni vender y moriría. Tremendo dominio. ¿Cómo un hombre puede llegar a eso? Como lo he dicho, es que es el resumen de toda la maldad. Y la maldad no significa que se exprese en estupidez, sino en inteligencia, pero meramente humana y carnal, no divina. No sabiduría divina, sino sabiduría humana. Esa la tenía de sobra este hombre, cuerno pequeño, que se va a manifestar. También los vencerá a los santos. Dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahí está resumiendo lo que vimos antes. Verso 23 dice así, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Será mundial su control. Su control. Este es el imperio romano, que está en un sentido ahí dormido, pero que se manifestará nuevamente en el tiempo de la tribulación, encabezado por este personaje que es el anticristo. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes simultáneos, una confederación de reyes, de gobernantes que seguramente serán de 10 naciones distintas. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Por qué eso? ¿Por qué lo derriba?
me parece a mí personalmente que es lo que hace el hombre normalmente. Cuando alguien quiere tener el control total de todo, primeramente a los que se oponen o a los que quieren oponerse los destruye. Y a los que puede dominar los deja. Entonces, en el fondo, son 10 reyes, 11 con él, pero él destruye a 3, quedan 8. Pero esos otros 7 seguramente están bajo el control de él. Y si alguno quiere levantarse contra él, también lo mata. Probablemente estos 3 reyes se levantaron contra él o procuraron hacerlo. Y él los destruyó para tener el control y el dominio total. Pero esos 7 reyes que a él le servía también para su cometido, seguramente estaban bajo su dominio y control. Y no se levantaron contra él. Es así el hombre, ¿no? ¿No hace eso el hombre en todo lugar? ¡Qué sabiduría! Pero esta es sabiduría, como dice allá, voy a leerlo porque, para leerlo bien, ¿eh? Espero. Dice así. A ver si está aquí. Dice. Me parece que está en Santiago. Ya. Me parece que está en Santiago, pero no importa. Cuando dice que la sabiduría humana es diabólica, ¿verdad? Es diabólica, es satánica, diabólica, pero la de Dios es una sabiduría muy distinta. Entonces él tenía esa sabiduría del diablo, diabólica, pero sabiduría para controlar, para manejar. ¿Cuál era el interés de este hombre, de este cuerno pequeño? Es sentarse en el trono y reinar para siempre, para siempre. Y es por eso que en el tiempo de la tribulación, los 7 años, se levantará también el templo, se construirá un templo. Y ahí se sentará el anticristo, procurando tomar el lugar del Cristo, del Cristo de Dios. Pero será plenamente destruido. Porque es imposible que alguno tome ese lugar. Ningún hombre. Dice, entonces estas son las intenciones de él, estas son las planificaciones de él, pero sin Dios. Más aún, en contra de Dios. Mire, sigamos, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Miren la patudez de este hombre, pero que tiene todo el control. Es que el hombre se infla, es que el poder es mucho, él tiene el mundo en sus pies, bajo sus pies, él hace lo que quiere. Entonces, Nabucodonosor algo de eso tenía, pero aquí es superior, es muy superior. Seguramente tenían control a esos 7 reyes que le servían. Ya los tendría como vasallos. Si no hay allá, y así como mataron a los 3, los derribó a los 3, los podría derribar a ellos también. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. Aparece también en el capítulo 11, contra Dios. En Tesalonicenses también aparece que hablaría contra Dios, que Él es el Cristo, que Dios miente. Te pondría a Dios como mentiroso, y a Él verás, cuando en realidad Él verá es Dios y el hombre mentiroso. Dice, y pensará en cambiar los tiempos. Y a los santos del Altísimo quebrantará, porque serán de alguna manera llegados en su mano. Hermanos, a veces nosotros le tememos a la muerte. Ahí morirán muchos santos. Y morirán gozosos, porque saben dónde van. Muchos morirán. Y hay allí en el 5º sello aquellos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no hace juicio con aquellos que están matando a los creyentes? Tenía que esperar nomás. Dios no se hace problema con la muerte de los santos. Tenía que manifestarse hasta el final el mal de este personaje. Pero, como lo decía al principio, es el mal el resumen del hombre que no quiere a Dios. Es el resumen de la maldad. Por eso la cuarta bestia, allí en el capítulo 13, está
está resumido y está el carácter de los otros 3 reinos, imperios. ¿Tan malo puede llegar a ser el hombre? ¿Tan malo puede llegar a ser el hombre sin Dios, sin Cristo, sin ningún interés de Dios, que hasta el punto quiere llegar a hacer lo mismo que el diablo quiso hacer, de sentarse allí en el trono en los lados del norte, que eso fue lo que él quiso, se enalteció, se envileció y quiso tomar ese lugar, y ahora el diablo puede tomar a un hombre que tiene las mismas intenciones y manejarlo y controlarlo hasta ese punto. Claro que sí, po. Porque aquí el dragón lo que le da es poder. Satanás entró en Judas para entregar al Señor, para que se cumpliese su palabra. Pero aquí el dragón no entra en el anticristo solito solamente insuflado por el diablo, por el dragón, llega a desear tener el lugar de Dios, en contra de Dios. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, verso 25, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio, que es la segunda parte de las tribulaciones, en donde los primeros 3 años y medio, él dirá que se hablará de paz, que todo estará bien, ¿verdad? Paz y seguridad, y en la mitad del tiempo se manifestará lo que es, también es mentiroso, ¿ya? Es asolapado, porque él al principio se presenta como el Cristo, se presenta como un hombre que empieza a tratar con los otros reyes, con los otros reinos, con las naciones, y hace un trato previamente con Israel, para que pensar que él está guardando la ley y que ellos iban a estar bien protegidos bajo su mano. Y después quebranta todo y comienza la persecución y la matanza, porque él quería dominar. Solamente él quería que quedaran, ¿quiénes? Los que le adoraran a él. ¿Acaso no quiso hacer eso Nabucodonosor? Cuando elevó esa estatua de casi, no sé, ¿cuánto? 30 pies, 60 pies, 15, 14 metros, casi 30 metros, más de 20 metros de altura. Y al que no lo adorara, ¿acaso no tenía que ser echado a un horno de fuego? ¿Tenía que morir? Entonces, el problema del dominio del hombre es que el que no le gusta, es muerte. En cambio, el Señor es distinto, es tan distinto. Leamos lo que dice al final. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, pero le obedecerán no a la fuerza, le seguirán y le obedecerán por el amor que él ha entregado, habiendo entregado a su Hijo para librar y libertar del pecado y de las manos del diablo y de la corrupción y de la maldad. Aquí son siervos que lo hacen por amor. En cambio, el anticristo era por temor, porque si no, le cortaba la cabeza, por decir algo, los mataba. Aquí no. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se mudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Este cuerno pequeño que sale de los cuernos de la cabeza de la cuarta bestia será lanzada viva al lago de fuego junto con aquel personaje que es el profeta, ¿verdad? El profeta. Entonces, los dos van a ser lanzados al lago de fuego, los dos. Ese profeta es el que anima para que adoren a la bestia, al anticristo. Pero aquí habla, y lo digo lo último, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Nosotros vamos a reinar. ¿Sí? Aquí más exclusivamente relacionado con los judíos, porque ahí terminará el tiempo de los gentiles, ya no habrá más dominio gentil, sino que será puesto en elevado el pueblo de Israel, Jerusalén, y todas las naciones, como dice el Salmo 2, irán a servirle. Será elevado el pueblo de Israel.
Dice, cuyo reino es reino eterno, para siempre. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más destrucción. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nosotros empezamos a servirle desde ahora al Señor. Nosotros somos la esposa, vamos a estar con Él en todo este proceso. Pero veremos cómo Dios cumple cada una de sus palabras y ninguna cae a tierra. Cuando veamos y vengamos con el Señor en su segunda venida a la tierra, y será cuando sean destruidos todos los enemigos, todos estos sean puestos debajo de sus pies, como dice el Señor, y reinaremos con Él, primeramente en los 1000 años y luego eternamente, pero con un gozo, con un deseo de estar con Él, muy distinto a los otros reinos que se han manifestado aquí. Muy bien, queridos hermanos, ojalá que se animen, que busquen aquí. La profecía es tan importante, ver los otros libros también, que le hinquen el diente, porque esto, la profecía tiene una cualidad, que es poder, es gracia, es seguridad, es certeza. La profecía tiene eso, que levanta el alma, el corazón de todos los suyos, porque al final de todo esto, y fortalece en esta vida, porque al final sabemos a través de la profecía que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo el Señor. Muy bien, queridos hermanos, el Señor bendiga su palabra.